Hola, mi nombre es John Benavides del curso Aspectos Éticos y Legales de la Seguridad Informática. En esta oportunidad voy a dar exposición de un delito informático para la empresa LCSA. El delito que se eligió previamente es el de acceso abusivo a un sistema informático. Em, Consiste en el acceso no autorizado a un sistema informático. Con un sistema informático nos referimos desde un computador de casa hasta un cajero o un servidor de base de datos. Pues consiste en acceder de manera indebida, sin autorización o contra derecho de un sistema de tratamiento de información con el fin de obtener una satisfacción de carácter intelectual por el desciframiento de códigos de acceso o password, no causando daños inmediatos y tangibles a la víctima, o bien por mera voluntad o curiosidad o divertirse de su autor. Entonces, básicamente, estamos hablando de que al acceder de forma indebida a un sistema, como partida inicial consiste básicamente en tener acceso para luego posiblemente ser explotado o para obtener algún tipo de beneficio, ya sea monetario o de reconocimiento, o simplemente por hacer por curiosidad. ¿Sí? Muchas veces las personas que estudian seguridad informática realizan sus pruebas a sistemas que son reales y no tienen ningún tipo de autorización. Entonces, esto también se involucra en esta parte y puede incurrir en algún tipo de delito. Conductas de inicial de acceso no autorizadas realizadas en esta oportunidad pues los llamo un hacker, aunque no necesariamente es un hacker, puede ser una persona que no tenga conocimiento al respecto, pero esté infringiendo en este delito. Entonces habla del sabotaje informático, que consiste en borrar, suprimir o modificar sin autorización funciones o datos de una computadora. Por ejemplo, o no necesariamente una computadora, sino un servidor, por ejemplo, un servidor de base de datos. El servidor de base de datos de nómina pueden realizar un cambio en su base de datos para que a una persona, por ejemplo, se le pague más o no se le pague. Entonces, esto es como el sabotaje que se haría a ese sistema. El fraude informático, que supone un cambio de datos o informaciones contenidas en la computadora en cualquier fase de su procesamiento o tratamiento informático. Es básicamente lo que hablábamos anteriormente, pero en este caso es más como hacia una fuga de información. O sea, realizan un cambio, por decir algo en contabilidad, de que se modifique una base de datos para desviar dineros. Un atacante puede modificar la cuenta de los proveedores para una cuenta propia y de esa forma la empresa podría estar enviando involuntariamente dinero a quien no corresponde. El otro, el último del cual voy a hablar, es espionaje informático o fuga de datos, que consiste en realizar capturas de tráfico con el fin de obtener algún tipo de beneficio o simplemente para validar qué tipo de cosas pueden estar cursando en la red. En compañías como en este caso a él, CSA, pueden enviar información muy sensible de sus clientes, lo cual puede ser eh, tratada de otra manera por el atacante con el fin de obtener un beneficio, ya sea económico o de reconocimiento. Herramientas que utilizan este tipo de personas o de hackers son sniffers como primera instancia, que básicamente capturan el tráfico. Eh, Rootkits, que básicamente es para poder tener puertas traseras para poder acceder como con modos privilegiados. Los famosos troyanos, gusanos, virus y bueno, Satán, que es
Un virus ya creo que todos lo conocemos, que básicamente lo que hacía era ingresar a sistemas para eh, ya sea eh, inutilizar una computadora o robar información. En Colombia eh, estamos regidos por la Ley de Protección de Datos del artículo 269A, de la Ley 1793 del 2013, el cual lo determina con que la ley de protección de datos lo acoge como el que sin autorización o por fuera del acordado accede en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga legítimo derecho a excluirlo. Entonces, esta ley castiga con hasta 48, hasta, no, hasta con 96 meses de prisión y una multa que va entre 100 a 1000 salarios mínimos. Entonces, las empresas y las personas estamos protegidos por esta ley y es muy importante conocerlas porque en base a esto podemos defendernos en caso de sabotaje o robo de información por el acceso abusivo a nuestros sistemas. Mm, El impacto psicológico y social es bastante grande en empresas donde han ocurrido este tipo de, de accesos. Básicamente pierden credibilidad hacia sus clientes, pierden eh, digamos que socialmente no son bien vistos porque hay fuga de información, entonces las personas ya no creen en estas compañías. Eh, Estas personas, estas empresas muchas veces cuentan con datos de usuario como datos personales como tarjetas de crédito o tipo de ese tipo de cosas que pueden afectar realmente a una compañía. Digamos que el acceso a un banco sería algo terrible porque, digamos, ya las personas no confiarían en una empresa como esta. Entonces el impacto es grandísimo. Eh, los ataques representan situaciones de aprendizaje a los puntos de fortalecer dentro del diseño de sistemas. Básicamente estos son como lecciones aprendidas. Digamos, cuando un sistema no es atacado directamente y no repercute en una divulgación hacia los medios, se pueden tomar medidas que permitan solucionar ese tipo de fallas que nosotros tenemos y protegernos para futuro. Digamos que cuando una empresa obvia algunos ataques o algunos fallos en sus sistemas, eh, muy probablemente en un futuro sea muchísimo peor porque va a salir a la luz el ataque que tuvo en su momento más los anteriores que posiblemente no se habían divulgado. El impacto económico es muy fuerte. Quise exponer el, el caso de Sony Music, que ocurrió en el año 2010. Básicamente, si bien sus sistemas estaban muy independientes de, por ejemplo, de PlayStation Network, eh, por la misma época tuvo un ataque grande la compañía Sony. Eh, Luego se reconoció que fueron activistas porque Sony iba a publicar una película que afectaba la religión de alguna comunidad, entonces decidieron atacarlo. Las personas que ingresaron a su sistema robaron archivos digitales de un catálogo de un álbum de Michael Jackson, el cual era inédito y pues al este grupo de activistas lo que hizo fue robar la información y publicarlo a cambio de reconocimiento y a cambio de
de ser escuchados, de evitar de que Sony publicara la película. Finalmente estos activistas ganaron y Sony no publicó la película. Igual repercutió en la en lo del álbum que se robaron de Michael Jackson, adicionalmente a lo que dejaron de ganar por eh, la película que no pudieron publicar. Eh, Se habla de 450.000 millones de pesos colombianos en ese entonces, adicionalmente lo de la película que no se tiene un estimado, pero son casi que millones de dólares. ¿Cómo se protege una compañía de este tipo de ataques? Básicamente concientizar a sus empleados, tener políticas claras de información, una red robusta de seguridad, antivirus, actualización de sus sistemas. Es primordial para una compañía tener este tipo de soluciones, cosa de que permita mitigar este tipo de ataques y de delitos. Gracias por la atención y hasta luego.